Buenas tardes, vayan colocando nombre y grupo, por favor, espero que hayan dejado, van a disculpar un poquito de demora. Vamos con la parte de irrigación del sistema nervioso. Para entender irrigación, recapitulización de todo lo que representa irrigación. Si yo quiero hablar propiamente de irrigación, tendré que ir a describir. En breve, un ratito, voy a volver a compartir la presentación. Se salió esta presentación. Entonces yo tendré que volver a entender el sistema arterial. ¿Qué sistema arterial? Acá voy marcando con color azul a una de las principales ramas, ahí está de color azul, esta que es una de las principales ramas que se denomina la carótida común. Saben que en el lado derecho, si hablamos de ramas, surge de la brachiocefálica. La brachiocefálica en el lado derecho da origen a la subclavia y a esta propiamente que es la carótida común. ¿Bien? Una vez que se forma la carótida común, esto en el lado derecho, la carótida común del lado izquierdo es rama directa del callado de la aorta. Asciende hasta la altura del hueso ioides. Miren, ahí está la altura del hueso ioides. Y se forma una bifurcación. Esto que voy a pintar de color negro es propiamente mi arteria carótida interna y esto que estoy pintando de amarillo es propiamente mi arteria carótida externa. Como ustedes han descrito en la irrigación de cabeza y cuello en la anatomía 1, toda esta ramita que representa la carótida externa es la que va a dar origen a la arteria lingual, a la arteria facial, a la arteria maxilar, a la tiroidea superior, a la faringe ascendente, ¿no? A la temporal superficial. Entonces, la carótida externa da ramas para la parte externa. Concepto de retroalimentación. ¿Para qué? Nosotros vamos a entender el primer concepto, que la carótida interna no deja ramas a nivel del cuello. No, o sea, de manera normal y fisiológica no deja ramas en cuello. Asciende la carótida, va a dirigirse al foramen carotidio y va a atravesar justamente hacia la porción del foramen carotidio para ingresar dentro del cráneo, formando esto que ustedes lo han debido conocer como sifón carotidio. A esto se lo conoce como sifón carotidio. ¿Bien? Una curvatura que da la arteria carótida en su foramen a través del hueso temporal. ¿Bien? Entonces, hasta ahí vamos a entender la parte externa en retroalimentación. Muy bien, nos vamos con otra de las ramitas. Acá tenemos a la arteria vertebral. Miren qué es lo que va a surgir. Aquí está la arteria vertebral. Esta es la arteria vertebral propiamente. Y la arteria vertebral surge de la arteria cervical, del lado que corresponde, derecho e izquierdo. Ahí está la arteria vertebral. Se va a dirigir entre ¿qué vértebras? Se va a dirigir entre la vértebra C7 y la vértebra C6. Como esa está la vértebra cervical, va a ascender la vértebra cervical entre C7 y C6 a través de los forámenes vertebrales. Va a ingresar hasta la vértebra C1. Una vez que está en C1, en la vértebra cervical C1, la arteria vertebral gira, lo que también se conoce como sifón vertebral o ángulo vertebral. Ahí está de color azul, sifón vertebral. Gira para situarse por encima de la primera vértebra cervical. ¿Y cómo se llama la primera vértebra cervical? Es propiamente el atlas, ¿no? Entonces, por encima de lo que representa a la vértebra cervical, denominada como el atlas, vamos a tener a esta que es la arteria vertebral. Hasta acá toda la configuración del trayecto de ambas arterias que van a ir a irrigar la estructura encefálica. Todo este es el trayecto donde se origina justamente la arteria vertebral,
donde se origina la arteria carótida interna. La irrigación del sistema nervioso con esto que voy a pintar de negro, con estas células, o algo que se note más, a ver, rojo, con estas células que van a ser parte de la neuroglia, van a ser parte de la neuroglia, van a formar la barrera hematoencefálica. Quiere decir, si yo voy al vaso sanguíneo, un vaso sanguíneo tiene 3 capas: la túnica íntima, la media y la adventicia. La íntima formada por el endotelio. El caso es que la neuroglia, apoyado sobre la estructura vascular, refuerza una barrera que va a impedir que las sustancias, muchas sustancias en realidad, pasen de manera libre desde el capilar hasta el líquido extracelular del tejido nervioso. Entonces, esa barrera es, y se llama la barrera hematoencefálica. Bien, la barrera hematoencefálica. Muy bien, cuando existen alteraciones de esta barrera hematoencefálica, pueden haber patologías, y justo, por ejemplo, la meningitis es una de ellas. Quiere decir que un microorganismo ha atravesado, ha burlado la barrera hematoencefálica y se ha ido a alojar a las meninges. Otro, la encefalitis. Muy bien, lo mismo. Un microorganismo, virus, bacteria, parásito incluido, porque ustedes van a ver que la cisticercosis va a llegar a afectar a la estructura encefálica. Y el cisticerco se aloja en el encéfalo. Ya les voy a mostrar en breve una imagen de una tomografía con estos parásitos. Entonces, las bacterias, la sífilis, el treponema pallidum, así se llama la bacteria que va a ocasionar sífilis, va y puede llegar hasta la estructura encefálica y producir la sífilis terciaria, que es la sífilis encefálica. Muy bien, hay otros microorganismos como la tuberculosis también, que va y puede ingresar siempre y cuando los individuos no tienen vacunas. ¿Para qué sirve la vacuna de la tuberculosis que se aplica en la BCG? Sirve para proteger la forma más grave de la tuberculosis. ¿Y cuál es la forma más grave? Que va a ocasionar la meningitis tuberculosa. Entonces, para eso la vacuna, justamente, ¿no? Dado que estamos entendiendo que estos capilares, juntamente con los diferentes podocitos, lo que van a formar es una barrera que me permite filtrar, impedir, ocluir el pasaje libre de muchas sustancias. ¿Bien? Al final, estos encargados de ser justamente los que van a filtrar, o las células encargadas, son los astrocitos, que son parte de la microglia, ¿no? Astrocitos. Bien, entonces, yo les digo, ¿quién forma la barrera hematoencefálica? Es los vasos sanguíneos que están juntamente envueltos o rodeados por los pies chupadores de los astrocitos, o también se los llama pies vasculares de los astrocitos. Juntamente estarán formando la barrera hematoencefálica. ¿Bien? Hay algunas sustancias que van a poder pasar esta barrera hematoencefálica. ¿Cuáles son algunas de estas sustancias? Las sustancias liposolubles. ¿Cuáles son algunas de estas sustancias liposolubles? El alcohol, ¿no? El alcohol. No hay que exagerar, una vez al mes, 2 veces al mes, ya está bien. Cada viernes, cada viernes, sábado y domingo, ¿no? Pues es como músico ya, ¿no? Sin ofender a los músicos, pero muchos que vienen y que consumen mucho alcohol van en esa estadística en relación a esta profesión, ¿no? Entonces, ahí está la característica del alcohol y que es una sustancia liposoluble que atraviesa la barrera hematoencefálica. No quiere decir nunca he generalizado, no se generaliza en la vida.
Habrá músicos que no beben también, por si acaso, cuidado que alguno de ustedes sea músico y doctor juez, porque yo soy músico y nunca bebo. No, ahí están las estadísticas de salud solamente, se refleja. ¿Bien? Otra de las características que atraviesa, además del alcohol, el dióxido de carbono. Lo dice González, lo dice Fisiología de Gaito, el alcohol, el dióxido de carbono, justamente las sustancias que llegan a tener liposolubilidad van a permitirse el paso a la barrera hematoencefálica con mayor facilidad. Ahí algunos de los ejemplos. ¿Cuánta sangre llega al encéfalo a través de estas dos arterias? Aquí en otro esquema, donde vemos el callado de la aorta, donde vemos lo que hace un momento les decía, esta es la brachiocefálica, aquí está la carótida común del lado izquierdo, perdón, la subclavia primero este lado, disculpen, esta es la subclavia, ahora sí, recién la carótida común del lado izquierdo, ahora de la brachiocefálica del lado derecho, las dos divisiones, ahí está la carótida común del lado derecho y obviamente la subclavia del lado derecho. Ahí justamente habíamos dicho como la carótida común del lado izquierdo y del lado derecho se divide en lo que son la rama interna y la rama externa, ¿no? Aquí está la externa propiamente. Si yo le quiero dejar un número, esto que es el número 1 será la externa, esto que es el número 2 será la interna. Bien, ahí va a ingresar hasta dar esta tortuosidad. Justo a esta tortuosidad, a este nivel, se lo llama el sifón carotídeo. Eso se lo llama sifón carotídeo. Muy bien, lo mismo de la arteria subclavia, va a venir esta otra que está con anillas. Esta es propiamente mi arteria vertebral. Ahí está en otro esquema mi arteria vertebral. Bien, llega a la arteria vertebral y ambas arterias que vamos a ver en breve con cada una de sus ramas van a aportarle al encéfalo alrededor de 750 ml por minuto. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto es el gasto cardíaco? Por un puntito. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? ¿No han aprendido eso en corazón? ¿Cuánto es el gasto cardíaco? Para que se les quede por vida. Ramos Estrada de Jonathan Fabrici. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? No me acuerdo, se me olvidó, 120. Otra persona, nadie. Ya les digo, bájenme su manito. Esa razón de 5 litros por minuto. Tarde, Cristian. Aquí es como lo viejo Cristian. Se saca la pistola. Yo se había preguntado a mi hermano cuánto, yo le iba a decir 4.5 litros. No, 5 litros, mi querida Cristel, 5 litros. 5 a 5.5, 5, no 4.5 es en las personas adultas, mayores, arriba de 60 años. ¿Va disminuyendo el gasto cardíaco? Sí. ¿Por qué? Porque estamos ya secándonos en vida, ¿no? Vamos perdiendo líquidos, agua. Entonces, en promedio, en una persona adulta joven, ustedes, por ejemplo, sus 5 litros o sus 5.5 litros en la flor de su juventud, 5.5 litros. De estos 5.5 litros, en término medio de 5 litros, como lo dice Gaitán, 5 litros minuto, quiere decir que en todo el sistema circulatorio arterial y venoso están los 5 litros distribuidos, ¿no? De esos 5 litros, 750 ml están dedicados al flujo sanguíneo cerebral. ¿Bien? Repito, de esos 5 litros de lo que corresponde al gasto cardíaco, 750 ml es la cantidad que pasa por la arteria carótida interna del cerebro. Muy bien, 750 ml. Entonces, 750 ml por esta que es la arteria carótida interna. Muy bien, por la arteria vertebral, ¿cuánto estará pasando? Entre 200 ml a 275 ml. Entre 200 a 275 ml por minuto, por la arteria vertebral. Entonces, ahí tenemos. ¿Cuánto sería? Aproximadamente entre 1 litro de sangre se le asigna al cerebro. ¡Wow! Yo diría. Si vemos la masa corporal y veo la cantidad de vísceras que hay en el abdomen
hígado, riñón, intestino, todo lo que se han llevado en anatomía 2. Y en anatomía 1, pulmón, corazón, extremidad superior, extremidad inferior. ¿Se imaginan lo que es 1 litro de los 5 litros que está en la sangre? 1 litro solo consume el cerebro. Por eso les había dicho en algún concepto, la inteligencia, por ejemplo, tienen cortes histológicos del cerebro de Einstein, no es porque más masa encefálica se tenga, más circunvoluciones, es porque mayor flujo sanguíneo se tenga, ya que el aporte de sangre es fundamental para las funciones cerebrales, a tal grado que yo les decía, si el flujo de sangre se pierde durante 5 a 10 segundos, entonces se puede perder el conocimiento. Ahí tengo un luchador del UFC, Escobar. ¿Sabe hacer llaves a nivel del cuello para cortar la circulación? Obviamente son peligrosos, cuidado que haga. La guillotina, Doc. ¿Llave? ¿Sabe, no? Sí, sí. Ya. Esas llaves, obviamente, mire que en un periodo de 5 a 10 segundos, solo necesitamos hacer ese periodo de tiempo, tenemos que adecuarnos, solo queremos hacerle perder el conocimiento. Entonces, el oxígeno disminuye y por lo tanto el paciente pierde el conocimiento. Si tiene esta pérdida durante este lapso de segundos. Imagínense entre 4 a 5 minutos. ¿Qué va a pasar si el encéfalo no recibe oxígeno durante 4 o 5 minutos? Después de 4 o 5 minutos viene lo que se llama la muerte neuronal. Viene la muerte neuronal. Muy bien, ahí está la muerte neuronal. Y algo que hay que tener en cuenta, pues, a veces es difícil en la cultura boliviana, pero hay que empezar a beber con cultura, 2 vasitos de whisky, solo 3 cervecitas, 6 ya lo mucho. Si es cumpleaños hasta 12, listo. Depende también del metabolismo de cada persona. Cuidado que diga ya también, y ahí estén sus papás y digan, ese doctor me lo estaba enseñando a beber a mi hijo. La característica es entender que el etanol del alcohol va a ir a producir acetaldehído. Y el acetaldehído es una sustancia liposoluble y que va y degenera metabólicamente la función de cada una de las neuronas. Por lo tanto, si una persona bebe más en exceso, más de lo que debiera, ¿cuántas neuronas se irán en una de aquellas, en un cumpleaños, o cuando una persona excede en las bebidas? Es difícil de hacer, pero hay que empezarlo a hacer, o se tiene que realizar, beber con cultura, beber lo necesario, ¿no? Ahí está. Una botellita de vino, simplemente. Bien. Entonces, ¿eso para qué? Para que no exista una acumulación de acetaldehído y eso lleve al daño neuronal a posterior. Van a ver los pacientes que tienen alcoholismo, tienen una dependencia al alcohol, que es muy difícil, ya se vuelve metabólica para el cerebro. Por eso el cerebro va y lo vuelve en un círculo vicioso propiamente, el requerimiento del acetaldehído, y pese a que es dañino para la misma neurona, ¿no? Entonces se hace un círculo vicioso de retroalimentación positiva para algo que le va a causar daño. Si hasta acá hemos entendido la cantidad de flujo sanguíneo que se asigna al cerebro durante cada minuto, ya sea por la carótida y por la arteria vertebral, nosotros vamos a ir a reconocer cada una de las ramas que se van a ir a formar. Por ejemplo, ambas arterias vertebrales, en este concepto, vamos a ampliar todo esto, ambas arterias vertebrales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, se unen y forman lo que se conoce la arteria del tronco basilar. Tronco basilar. ¿Dónde se unen las 2 arterias vertebrales? A la altura de la médula oblongada, justo cerca de la
entrecruzamiento motor que tiene en la médula oblongada. A esa altura empieza esto que se llama el tronco basilar. Entonces, ambas arterias vertebrales que se han originado en la subclavia, les he descrito todo el trayecto a través de los forámenes vertebrales hasta llegar al agujero magno, forman el sifón de la arteria vertebral y van a ir a formar a la arteria del tronco basilar. Dicha arteria del tronco basilar mide en promedio 3 centímetros. Se sitúa en la línea media del canal basilar, desde el puente, justamente, hasta desde esta porción del surco pontopeduncular hasta el entrecruzamiento motor, justamente, cerca del canal basilar o clivus del hueso occipital. Muy bien, ¿qué arterias van a originarse a través de del tronco basilar? Vamos a tener las cerebelosas. Aquí vamos a ir describiendo, vamos a continuar por si acaso con la arteria del tronco basilar. Acá están las ramas del tronco basilar. Vamos a tener estas que son más inferiores, número uno para estas ramitas, ahí está con azul, lo estoy marcando. Número 1, estas ramitas que están con azul son la cerebelosa media. Muy bien, ahí está la cerebelosa media. 2, amarillo. 2, rama del tronco basilar, por si acaso. La auditiva interna. Ahí está la auditiva interna. Recuerden que por el foramen auditivo, interno, pasa el nervio vestibulococlear, el nervio de Winsberg, el vestibulococlear, el facial y la arteria auditiva interna. Bien, estas 4 estructuras por el orificio auditivo interno. 2, ahora 3, de otro colorcito lo haré, el 3, verde, ahí está 3, verde. Son las arterias póntinas, justamente, las que se van a quedar para el puente. Ahí están las arterias póntinas. Vamos a tener 4, ahí está 4 con otro color, a ver, azul, rojo, lo pondremos esta. 4. El número 4 representa la arteria cerebelosa superior. Espérale, épale, hasta aquí tendría que estar ahí. Lo voy a separar justito porque no, como está con rojo o negro ahí para que no se confunda con el rojo. Ya, ahora sí. Esto que es el 4, esta es la arteria cerebelosa superior, rama del tronco basilar. Entonces, cuando nosotros nos referimos a las ramas del tronco basilar, hablamos de la arteria cerebelosa, hemos hablado de la media, estamos hablando de esta que es la superior, o también conocida como antero superior. Vamos a mencionar las arterias auditivas, vamos a hablar de las arterias póntinas y vamos a hablar de las arterias, me está faltando una, laberínticas. Muy bien. Entonces, a esta que González no le ha dado nombrecito, miren, yo le estoy añadiendo, ahí sí que amarillo le ha dibujado, pero no le ha puesto nombre. Esta es mi arteria laberíntica. Laberíntica. Bien, ahí está una que no tenía nombre y no está con nombre en su dibujo. Y les estoy añadiendo, por si acaso, a las arterias laberínticas. Las póntinas van a ser circunferenciales, van a estar alrededor del puente, van a extenderse en este sentido, van a estar abrazando al puente. Bien, esas son ramas entonces de lo que respecta al tronco basilar. Bien, las arterias vertebrales que están formando este sistema conocido como vértebro basilar controla la irrigación para médula oblongada, puente, cerebelo, mesencéfalo, los lóbulos occipitales y oído interno. Muy bien, ahora se está formando un circuito hacia anterior. ¿Cuál es el circuito que se está formando? Juntamente con la arteria, voy y reconozco la carótida interna en esta imagen. Acá voy a tener esta como el ingreso de la carótida interna.
Ahí está, número 1, este es el ingreso de la carótida interna. Así está ingresando entonces la carótida interna. Una vez que se origina la carótida interna, miren las ramitas que va a dar. Va a dar número, voy a marcando con negro, 2, esta se conoce como la cerebral anterior. Ambas cerebrales anteriores van a comunicarse cerca del quiasma óptico en esta ramita. Se llama, en la número 3, la comunicante anterior. Repito, si la número 1 es la carótida interna, la número 2 se conoce como la cerebral anterior y la cerebral anterior tiene una prolongación, la derecha y la izquierda, para dar origen a la 3, que es conocida como la comunicante anterior. La misma carótida interna da una ramita, miren, ingresa a la carótida interna y da una ramita hacia posterior. Esta ramita se llama la comunicante posterior. La número 1 ahora se llama comunicante posterior. La comunicante posterior da origen a la cerebral posterior y esta es la cerebral posterior. Bien, ahí tengo la cerebral posterior, la número 2. ¿A qué se refiere el polígono de Willis? González me dice que el anillo arterial anastomótico entre las ramas de la carótida interna y las ramas de la arteria o del tronco vértebro-basilar en la base del cerebro, que están rodeando al quiasma óptico, tumen cinerium, cuerpos mamilares, ¿bien? Y tienen esta forma hexagonal, van a representar al polígono de Willis. Repito, todo lo que acabamos de hablar entre la unión de la carótida interna y la unión del tronco vértebro-basilar representará cada una de estas ramas al polígono de Willis, un anillo entre el sistema carotidio y vértebro cerebral. Bien, entonces hacia atrás justamente está la arteria comunicante posterior y esta justamente está dando origen a la cerebral posterior. Muy bien, ahí, hasta ahí tenemos las ramas de la carótida interna, derecha e izquierda van a ser lo mismo, van a formar estas arterias. Una de las arterias que no la estoy mencionando acá, que las voy a mencionar después, es esta, por si acaso, que está siguiendo la cintilla oftálmica. Ahí está el tracto óptico. Esta se conoce como la arteria cortical o coroidea anterior. ¿Bien? Esta es la coroidea anterior. Esta es la coroidea anterior. Hasta ahí tenemos irrigación de ambos lados, derecha e izquierda. Tenemos el tronco basilar, tenemos el polígono de Willis. Vayamos a describir qué es lo que va a pasar con la irrigación cerebral. La arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media y la cerebral posterior van a nutrir la corteza cerebral por ramas que se las van a conocer, aquí en círculo rojito voy a marcar, o en círculo negro, perdón, se llaman corticales. ¿Por qué se llamarán corticales? Porque se dirigen a la corteza cerebral. Y otras ramitas como esta, que va a ser el número 2, por ejemplo, ya no se las llama ramas corticales, se las va a llamar ramas centrales. Bien. La característica es entender que hay de estos dos tipos de irrigación, las corticales que nutren la corteza cerebral y las centrales que están oxigenando estructuras subcorticales. Las arterias que irrigan cerebro en división van a ser esta. Miren, va a ser esta que se conoce como la cerebral anterior. Ahí está. Número 1 para la cerebral anterior. Número 2 para la cerebral posterior. Aquí está número 2 para la cerebral posterior. Y número 3 para algo que se va a describir como la arteria cerebral media. Ahí está, número 3 para la arteria cerebral media. Cerebral anterior,
cerebral media, cerebral posterior. Vamos a tener dos coroideas, una coroidea anterior y otra posterior, y las dos comunicantes, esta que representa la comunicante anterior y esta que representa la comunicante posterior. Comunicante posterior CP y comunicante anterior CA. Bien, entonces las arterias básicamente de la masa encefálica tienen esta distribución. Vayamos a entender a una de ellas primeramente, que es, y acá otra vez tenemos la distribución, miren, de color rojo, la distribución de la cerebral anterior. Va a seguir todo este trayecto. De color rosado, ahí está la cerebral media. De color rojo, ahí está la cerebral anterior. De color un poco más guindo, va a estar la cerebral posterior. Cerebral posterior. ¿Bien? Ahí están